Mientras vivía en el extranjero, heredé el condominio de mi abuela y descubrí que mi hermano lo había vendido. Mi abogado revisó los documentos y dijo, qué ingenuo. Cuando mi hermano me llamó al día siguiente para presumir, la verdad lo golpeó duramente. Esas palabras de mi abogado me cayeron como un balde de agua fría en una mañana de miércoles en Berlín. Estaba sentada en mi pequeño apartamento, con el café a medio camino de mis labios, tratando de procesar lo que Ricardo acababa de decir por teléfono. Mi nombre es Sofía y tengo 27 años. Durante los últimos 3 años, he estado trabajando como diseñadora gráfica para una agencia de marketing en Alemania. Me fui de Tampa justo después de la universidad, persiguiendo el sueño de vivir en el extranjero y experimentar algo diferente a la vida que siempre había conocido. Mis padres habían apoyado la mudanza, aunque mi hermano mayor, Mateo, dejó claro que pensaba que estaba siendo irresponsable. Él tenía 32 años, estaba casado con 2 hijos, y siempre se había posicionado como el responsable de la familia. ¿Qué propiedad?, le pregunté a Ricardo, dejando mi café. Mi mano temblaba ligeramente. El condominio de tu abuela en Tampa, el que te dejó en su testamento. Sentí un vuelco en el estómago. La abuela Leonor había fallecido hacía 6 meses, y yo había volado de regreso para el funeral. Había sido devastador. Ella era la única persona en mi familia que realmente entendía mi necesidad de explorar el mundo, que me animaba a tomar riesgos. Pero no tenía idea de que me hubiera dejado algo. No sabía nada de ningún condominio, dije lentamente. Nadie me lo dijo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sofía, fuiste nombrada como la única beneficiaria de esa propiedad en su testamento. Era un condominio de 2 habitaciones en el centro de Tampa con un valor aproximado de $350,000. Tu hermano lo vendió la semana pasada por $320,000. Mi mente iba a 1000 por hora. $350,000. Eso era dinero que cambiaba la vida. Era suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles, tal vez incluso comprar un pequeño lugar para mí algún día. Y Mateo acababa de venderlo. ¿Cómo es eso posible?, exigí. Si me lo dejó a mí, ¿cómo pudo venderlo? Eso es lo que estoy tratando de averiguar, dijo Ricardo. Su voz era cuidadosa, mesurada. Recibí los documentos de la sucesión ayer, y algo no cuadra. Lo estoy investigando ahora, pero Sofía, necesito que no contactes a tu hermano todavía. Déjame investigar primero. Acepté, aunque cada fibra de mi ser quería llamar a Mateo inmediatamente y exigir respuestas. En lugar de eso, me senté en mi apartamento, mirando la pared, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La abuela Leonor siempre había sido especial para mí. Mientras mis padres estaban ocupados con su negocio de restaurantes y Mateo se enfocaba en ascender en la escalera corporativa en alguna compañía de seguros, la abuela era la que se sentaba conmigo durante horas mirando revistas de viajes y hablando de todos los lugares que yo quería ver. Ella había viajado mucho en su juventud antes de casarse con mi abuelo y establecerse en Florida. Cuando le dije a mi familia que me mudaba a Alemania, Mateo había sido el crítico más ruidoso. Estás tirando tu futuro por la borda, había dicho en una cena familiar. ¿Qué tipo de carrera puedes construir allá? Estás siendo egoísta, dejando que mamá y papá se encarguen de todo aquí. Mis padres habían sido más comprensivos, aunque podía notar que deseaban que me quedara más cerca. Pero la abuela Leonor me había llevado a un lado antes de que me fuera y me apretó la mano. Ve, susurró. Conoce el mundo mientras eres joven. No dejes que nadie te haga sentir culpable por querer más. Ahora, sentada en Berlín con la luz gris de la mañana filtrándose por mis ventanas, me di cuenta de que nunca podría agradecerle apropiadamente. Y de alguna manera, Mateo me había quitado el regalo que ella trató de dejarme. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mamá. Mateo dijo que finalmente logró vender el condominio de la abuela. Qué alivio tener eso resuelto. Espero que estés bien en Alemania, cariño. Me quedé mirando el mensaje, la ira creciendo en mi pecho. Mi madre no lo sabía. Pensaba que el condominio le había pertenecido a Mateo, que él estaba manejando los asuntos familiares. No tenía idea de lo que la abuela realmente había querido. Escribí una respuesta neutral, mis dedos tensos en el teléfono. Me alegro de que haya salido bien. Hablamos pronto.
Luego volví a llamar a Ricardo. Necesito saberlo todo, dije. ¿Cómo sucedió esto? Estoy en ello, me aseguró. He solicitado copias de todos los documentos de venta. Si tu hermano falsificó algo o tergiversó la propiedad, lo descubriremos. Solo dame unos días. Esos pocos días se sintieron como una eternidad. Cumplía con mis tareas en el trabajo, diseñando materiales promocionales para una cadena de hoteles, pero mi mente estaba a miles de kilómetros de distancia en Tampa. Seguía pensando en la abuela Leonor, en la última vez que la vi antes de que se enfermara. Se veía frágil pero feliz, contándome historias sobre su viaje a Marruecos en la década de 1960. «¿Me recuerdas a quién solía ser?», había dicho, acariciando mi mano. «Prométeme que seguirás explorando, Sofía. No dejes que la vida te empequeñezca». Lo había prometido. Y ahora me enteraba de que ella había intentado darme los medios para mantener esa promesa. Al crecer, Mateo y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos. La diferencia de edad de 5 años significaba que estábamos en diferentes etapas de la vida y nuestras personalidades no podrían haber sido más distintas. Él era calculador, ambicioso y obsesionado con las apariencias. Yo era creativa, espontánea y más interesada en las experiencias que en el éxito material. Nuestra relación se había deteriorado aún más después de que me mudé a Alemania. Mateo hacía comentarios en cada videollamada familiar sobre cómo estaba desperdiciando mi potencial o huyendo de la vida real. Mis padres trataban de mantener la paz, pero podía decir que estaban atrapados en el medio. Mateo tenía una forma de posicionarse como el hijo modelo, el que se quedaba cerca de casa y se ocupaba de las obligaciones familiares. Cuando la abuela Leonor se enfermó, volé de regreso de inmediato. Mateo parecía molesto por mi presencia, como si estuviera invadiendo su territorio. Se había autoproclamado su cuidador principal, manejando sus decisiones médicas y finanzas. En ese momento, yo había estado agradecida. Estaba lidiando con mi propio dolor y el desfase horario, y parecía más fácil dejar que él se encargara de los asuntos prácticos. Ahora, me preguntaba qué más había estado manejando tras bastidores. Pasé esos días de espera recordando a la abuela Leonor con más claridad. Había estado viuda durante 15 años, viviendo sola en ese condominio que compró después de que el abuelo murió. Era su orgullo y alegría, un lugar que había elegido para sí misma después de décadas de vivir en la casa que mi abuelo había escogido. Solía bromear diciendo que era su cuartel general de la independencia. El condominio tenía un balcón con vista a la bahía de Tampa, y lo había llenado de plantas y sillas cómodas. La visitaba allí durante las vacaciones de la universidad, y pasábamos horas en ese balcón tomando té y hablando de todo, desde política hasta poesía. Era la única persona en mi familia que nunca me hizo sentir extraña por querer algo diferente. Ricardo me llamó el viernes por la noche, su voz era tensa, con lo que parecía una ira apenas contenida. «Sofía, he revisado todos los documentos. Tu hermano cometió fraude». Me senté pesadamente en mi sofá. «Cuéntamelo todo». «El testamento de tu abuela era muy claro. El condominio te lo dejó a ti, con una carta explicando que quería que tuvieras seguridad financiera mientras construías tu vida en el extranjero. Tu hermano tuvo acceso al testamento como albacea de la herencia, pero no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad en sí». «Entonces, ¿cómo lo vendió?» «Falsificó documentos», dijo Ricardo sin rodeos. «Creó papeles que hacían parecer que el condominio se lo habían dejado a él. Presentó estos documentos al agente inmobiliario y a los compradores. La venta se concretó porque nadie tenía motivos para cuestionar la legitimidad de su reclamo. Me temblaban las manos. Eso es ilegal. Muy ilegal. Es fraude, falsificación y robo. La buena noticia es que la venta puede revertirse. La mala noticia es que esto se va a poner feo. Tu hermano ya ha gastado parte del dinero». «¿Cómo lo sabes?» «Porque investigué un poco. Hizo un pago inicial para una casa nueva la semana pasada, una bastante cara en una comunidad cerrada. Supongo que planeaba usar el dinero del condominio para mejorar su estilo de vida». Me sentí enferma. Mientras yo trabajaba en mi empleo normal en Berlín, presupuestando cuidadosamente cada euro, Mateo había estado robando mi herencia para comprar una casa más grande para su familia. «¿Qué hago?», pregunté. «Primero,
voy a presentar una demanda legal ante el Tribunal de Tampa. Esto congelará los fondos restantes de la venta y comenzará el proceso de deshacer la transacción. Segundo, necesito que reúnas cualquier documentación que tengas de tu relación con tu abuela, cualquier correo electrónico o carta que pueda mostrar sus intenciones. Tercero, y esto es importante, debes estar preparada para que esto dañe tus relaciones familiares. Tu hermano va a luchar contra esto. Que luche, dije, sorprendida por la determinación en mi propia voz. Me robó. Cometió fraude. Lo sé, y vamos a demostrarlo. Pero Sofía, tus padres van a quedar atrapados en medio de esto. Tienes que estar lista para eso. Pensé en el alegre mensaje de mi madre sobre lo aliviada que estaba de que Mateo hubiera manejado la situación del condominio. No tenía idea de lo que él realmente había hecho. Cuando la verdad saliera a la luz, la iba a devastar. Pero no podía dejar que Mateo se saliera con la suya. No solo por el dinero, aunque eso era significativo, sino porque la abuela Leonor había querido que yo tuviera ese condominio. Había dejado claras sus voluntades en su testamento, y Mateo había decidido que sus deseos eran más importantes que el último regalo de ella para mí. Ese fin de semana, revisé mis correos electrónicos y encontré docenas de mensajes de la abuela Leonor. Había aprendido a usar el correo electrónico a sus 70 años, y nos habíamos escrito regularmente durante mi tiempo en Alemania. Los leí ahora con lágrimas en los ojos. En un correo de hace 2 años, había escrito: estoy muy orgullosa de ti por seguir tus sueños, Sofía. Tu abuelo siempre decía que renuncié demasiado cuando nos casamos, que debería haber seguido viajando. No me arrepiento de mi vida, pero quiero que sepas que está bien querer más. No dejes que nadie te diga que la ambición no es femenina o que querer ver el mundo te hace egoísta. Eres la persona más valiente que conozco. En otro, de solo 8 meses antes de morir, he estado pensando en mi testamento últimamente. Quiero que sepas que me estoy asegurando de que tengas seguridad sin importar qué. Estás construyendo una vida hermosa en Alemania y quiero apoyar eso. No te preocupes por los detalles ahora, pero sabe que te estoy cuidando. Le reenvié estos correos a Ricardo junto con fotos de nuestras visitas y una tarjeta de cumpleaños que me había enviado en la que mencionaba lo orgullosa que estaba de mi independencia. El lunes por la mañana, Ricardo llamó con una actualización. He presentado la demanda legal. El tribunal ha congelado los fondos de la venta, lo que significa que tu hermano no puede acceder al dinero restante. Ha sido notificado de la acción legal. ¿Ha intentado contactarte? Todavía no, pero espero que lo haga. Sofía, esto se va a mover rápido ahora. Prepárate para que se ponga en contacto contigo directamente. No estaba preparada en absoluto. De hecho, lo que sucedió a continuación fue algo que nunca podría haber anticipado. Martes por la mañana en Berlín, que era lunes por la noche en Tampa. Mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Estaba en un sueño profundo, soñando con el balcón de la abuela Leonor, y el estridente tono de llamada me despertó de golpe. Era Mateo. Miré la pantalla por un momento, mi corazón latiendo con fuerza. Una parte de mí quería dejar que fuera al buzón de voz, pero sabía que tenía que enfrentar esto eventualmente. Respondí. Sofía, por fin, la voz de Mateo era jovial, casi maníaca. He estado tratando de localizarte. Escucha, tengo noticias increíbles. Me senté en la cama, encendiendo la lámpara. ¿Qué noticias? Vendí el condominio de la abuela. Y obtuve un gran precio por él. Y aquí está la mejor parte. Te voy a dar $10,000 de la venta. Ya sabes, como volaste para el funeral y todo, pensé que te vendría bien un pequeño empujón allá en Alemania. Me quedé sin palabras. Realmente se estaba jactando de ello. Me estaba llamando en medio de la noche para presumir de robar mi herencia y luego ofrecerme una pequeña fracción, como si me estuviera haciendo un enorme favor. 10.000, logré decir. Lo sé, ¿verdad? Bastante generoso. Considerando que soy yo quien manejó todo lo de la herencia. Digo, has estado en Europa todo este tiempo y alguien tenía que lidiar con la sucesión, el agente inmobiliario y todo eso. Ha sido un gran dolor de cabeza, pero la familia cuida de la familia, ¿sabes? Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que podría romper la pantalla.
Mateo, ¿cuándo exactamente vendiste el condominio? Se cerró la semana pasada. ¿Por qué? ¿Y me lo dices ahora? Él se rió. Bueno, sí. Quería asegurarme de que todo estuviera finalizado antes de emocionar a todos. Ya sabes cómo los negocios inmobiliarios pueden fracasar en el último minuto, pero ya está todo hecho. El dinero está en mi cuenta, y estoy listo para escribirte ese cheque. Tu cuenta, repetí lentamente. Bueno, sí, yo era el albacea de la herencia. Todo tenía que pasar por mí. Pero no te preocupes, estoy compartiendo la riqueza. $10,000, Sofía. Eso es suficiente para unas buenas vacaciones o lo que sea que quieras gastar. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Mateo, necesito preguntarte algo. ¿La abuela dejó un testamento? Hubo una pausa. Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Y qué decía sobre el condominio? Otra pausa, esta vez más larga. Dejaba que la herencia se dividiera entre la familia. Lo normal. ¿Por qué haces todas estas preguntas? ¿No confías en mí o algo así? Solo tengo curiosidad por los detalles. Bueno, deberías haber tenido curiosidad antes, como cuando decidiste mudarte al otro lado del mundo en lugar de quedarte aquí para ayudar con las obligaciones familiares. Yo soy el que ha estado lidiando con todo esto. Yo soy el que se sentó con la abuela cuando se estaba muriendo. Yo soy el que se encargó de los arreglos del funeral, del tribunal de sucesiones y de vender el condominio. Tú volaste por 3 días y luego volviste a tu pequeña aventura en Alemania. Sus palabras me dolieron, aunque sabía que eran manipuladoras. Sí, había estado viviendo en el extranjero. Pero había hablado con la abuela Leonor todas las semanas. Había estado allí para ella a mi manera, y ella lo sabía. Ella había apoyado mis decisiones. Te agradezco que te hayas encargado de esas cosas, dije con cuidado. Pero quiero asegurarme de que entiendo el testamento correctamente. ¿A quién decía que debía ir el condominio? Sofía, son las 2 de la mañana allí, ¿verdad? Suenas cansada. ¿Por qué no hablamos de esto más tarde? Le diré a mamá que te envíe mis datos bancarios para que puedas recibir la transferencia, ¿de acuerdo? Mateo, tengo que irme. Los niños tienen práctica de natación temprano mañana. Hablamos pronto, hermanita. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me senté en mi oscuro apartamento, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo una extraña mezcla de rabia y algo casi parecido a la lástima. Mateo realmente parecía pensar que no había hecho nada malo. O tal vez sabía exactamente lo que había hecho y esperaba que yo estuviera demasiado agradecida por los $10,000 como para hacer preguntas. De cualquier manera, acababa de cometer un error crucial. Me había llamado para presumir de la venta, lo que significaba que no tenía idea de que Ricardo ya había presentado la demanda legal. No sabía que los fondos estaban congelados o que el tribunal estaba investigando los documentos falsificados. Pensó que se había salido con la suya. Llamé a Ricardo inmediatamente a pesar de la hora temprana. Respondió al segundo timbre, sonando completamente despierto. Acaba de llamarme, dije sin preámbulos. Mateo acaba de llamar para contarme sobre la venta. Me ofreció $10,000 como si me estuviera haciendo un favor. Ricardo guardó silencio por un momento. ¿Dijo algo sobre el testamento o la propiedad? ¿Mintió? Dijo que se suponía que la herencia se dividiría entre la familia. Lo hizo sonar como si estuviera siendo generoso al darme algo. Eso es bueno, dijo Ricardo. Bueno. Establece que está tergiversando a sabiendas los términos del testamento. Graba cualquier conversación futura que tengas con él si puedes. Todo lo que diga podría ser útil en el tribunal. Sentí una pequeña oleada de satisfacción. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora va a descubrir que los fondos están congelados. Su banco se lo notificará, probablemente en algún momento de hoy. Y entonces se dará cuenta de que alguien ha impugnado la venta. Supongo que descubrirá que fuiste tú bastante rápido. ¿Y entonces qué? Entonces las cosas se van a poner muy desagradables. Tu hermano va a entrar en pánico.
Va a tratar de crear una narrativa para tu familia para hacerte quedar como la villana. Va a afirmar que todo es un malentendido o que estás siendo codiciosa. Prepárate para eso. Pensé en mis padres, en cómo esto iba a destrozar a nuestra familia. Pero también pensé en la abuela Leonor, en su último deseo siendo ignorado y violado por su propio nieto. Estoy preparada, dije. Que intente inventar la historia que quiera. Tenemos la verdad de nuestro lado. Esa es mi chica, dijo Ricardo con aprobación. Ahora intenta dormir un poco. Mañana será un gran día. Pero no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, viendo el cielo aclararse sobre Berlín, pensando en el balcón de la abuela Leonor en Tampa y preguntándome qué diría si pudiera ver lo que estaba sucediendo ahora. Tenía la sensación de que me diría que luchara. Y eso es exactamente lo que iba a hacer. La llamada llegó 36 horas después. Estaba en el trabajo, sentada en una sala de conferencias con mi equipo revisando diseños para una nueva campaña de una cadena de restaurantes, cuando mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente en mi bolsillo. Miré la pantalla. Mateo, luego mi mamá, luego Mateo de nuevo, luego un número que no reconocí de Florida. Me disculpé y salí al pasillo, con el estómago revuelto. Era el momento. Se había enterado. Contesté la llamada de Mateo. Hola. ¿Qué demonios hiciste? Su voz temblaba de rabia. ¿Qué demonios hiciste, Sofía? No sé de qué estás hablando, dije con calma, aunque mi corazón martilleaba. No te hagas la tonta conmigo. El banco congeló el dinero de la venta del condominio. Dijeron que hay una demanda legal presentada en mi contra. ¿Hiciste esto tú? Mateo, creo que tenemos que hablar sobre el testamento de la abuela. No hay nada de qué hablar. Ese condominio era parte de la herencia y yo manejé la herencia. No tienes derecho a interferir en esto. Ningún derecho. El condominio me lo dejaron a mí, dije en voz baja. El testamento de la abuela específicamente me lo dejó a mí. No a ti, no a la herencia, a mí. Hubo un largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, se había vuelto calculadora. Eso no es verdad. Vi el testamento. Yo era el albacea. Se lo dejaron a la familia. No, Mateo. Me lo dejaron a mí. Y tú lo sabes porque fuiste tú quien falsificó los documentos para que pareciera que era tuyo. Yo no falsifiqué nada. Esto es una locura. Has estado fuera durante 3 años y ahora de repente apareces haciendo acusaciones. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Tengo un abogado, Mateo. Él ha visto el testamento real. Ha visto los documentos que presentaste en la venta inmobiliaria. No coinciden. Cometiste fraude. Le oí respirar pesadamente al otro lado. Estás loca. Mamá y papá se van a enterar de esto. Van a saber lo que estás haciendo. Tratando de robarle a tu propia familia. No estoy robando nada. Estoy recuperando lo que la abuela quería que tuviera. Quería que lo tuvieras, se rió amargamente. Eras su pequeña favorita, ¿no? Siempre huyendo para tener tus aventuras mientras el resto de nosotros realmente nos ocupábamos de las responsabilidades. ¿Crees que ella realmente quería recompensar eso? Sus palabras tocaron una fibra sensible, pero seguí adelante. Lo que la abuela quería está en su testamento, Mateo. Los documentos legales no mienten. Pero aparentemente tú sí. Estás cometiendo un error enorme, dijo, su voz bajando a algo más oscuro. No sabes lo que estás empezando aquí. ¿Crees que puedes simplemente entrar desde Alemania y destruir a esta familia? Mamá y papá van a estar devastados. Tu sobrina y tu sobrino van a crecer sabiendo que su tía destrozó a la familia por dinero. ¿Es eso lo que quieres? Quiero lo que la abuela quería, dije. Eso es todo lo que siempre he querido. Colgó sin decir una palabra más. Me quedé en el pasillo de mi edificio de oficinas, con las manos temblando. Mi compañera de trabajo, Hannah, asomó la cabeza fuera de la sala de conferencias. ¿Todo bien? Asuntos familiares, logré decir. Vuelvo en un minuto. Fui al baño y me eché agua fría en la cara. Esto estaba sucediendo de verdad.
Acababa de acusar a mi hermano de fraude en su cara. Ya no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi mamá y sabía que no podía evitar esta conversación. Contesté. Sofía, cariño, ¿qué está pasando? La voz de mi mamá estaba confundida, preocupada. Mateo me acaba de llamar muy molesto. Dijo que lo estás demandando. No lo estoy demandando, mamá. Estoy presentando una queja sobre la venta del condominio de la abuela. ¿Pero por qué? Mateo se encargó de todo eso. Hizo un trabajo tan bueno con todos los asuntos de la herencia. No entiendo por qué estás creando problemas ahora. Cerré los ojos. Mamá, ¿Mateo te mostró el testamento de la abuela? Bueno, no directamente. Nos lo explicó. Dijo que todo se dejaba a la familia y que él lo estaba administrando como albacea. Eso es normal, ¿no? ¿Sabías que la abuela me dejó su condominio específicamente a mí? Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir con específicamente a ti? Su testamento decía que el condominio era para mí, solo para mí. No para Mateo, no para ser dividido entre la familia. Me lo dejó a mí y escribió una carta explicando por qué. Eso no puede ser correcto, dijo mi madre lentamente. Mateo nos dijo que estaba vendiendo el condominio para liquidar la herencia. Dijo que recibirías una parte de todo. Me ofreció $10,000, mamá. El condominio se vendió por $320,000. Otra larga pausa. Debe haber alguna confusión. Déjame hablar con Mateo sobre esto. Estoy segura de que hay una explicación. Mamá, tengo un abogado que ha revisado todos los documentos. Mateo falsificó papeles para que pareciera que el condominio era suyo para vender. Eso es fraude. Sofía, esa es una acusación muy seria. Mateo nunca haría algo así. Es tu hermano. No ha sido más que responsable y servicial durante todo este tiempo horrible con la muerte de la abuela. Creo que tal vez estás malinterpretando el proceso legal. La ley de sucesiones es muy complicada. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Incluso ahora, incluso con pruebas, mi madre se ponía del lado de Mateo. Mamá, no estoy malinterpretando nada. La abuela quería que yo tuviera ese condominio. Mateo lo sabía y decidió tomarlo para sí mismo. Creo que necesitas pensar muy cuidadosamente en lo que estás haciendo, dijo mi mamá, su voz volviéndose más firme. Estás acusando a tu propio hermano de un crimen. ¿Te das cuenta de cómo va a afectar a esta familia? Tu padre ya está molesto. La esposa de Mateo está llorando. Los niños no entienden lo que está pasando. ¿Y por qué? Por dinero. No es por el dinero, mamá. Es por respetar los deseos de la abuela. La abuela estaría desconsolada al ver a sus nietos peleando así. Los quería a ambos. Sí, los quería. Y me dejó ese condominio porque quería apoyar mi vida en Alemania. Me lo dijo en correos electrónicos. Tengo pruebas. Tengo que irme, dijo mi madre abruptamente. Tu padre y yo necesitamos hablar de esto. Pero Sofía, espero que reconsideres lo que estás haciendo. La familia es más importante que la propiedad. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí en el baño, mirando mi reflejo en el espejo. Mi cara estaba sonrojada, mis ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Esto era de lo que Ricardo me había advertido. Mateo ya estaba creando su narrativa, pintándome como la hermana codiciosa que había abandonado a la familia y ahora se abalanzaba para robarles. Pero no podía retroceder. No cuando sabía la verdad. Durante la semana siguiente, las cosas escalaron de maneras que no había anticipado. Mateo contrató a su propio abogado, quien le envió a Ricardo una carta afirmando que yo estaba acosando a Mateo y haciendo acusaciones falsas. La carta decía que Mateo había actuado completamente dentro de sus derechos como albacea y que cualquier confusión sobre el testamento se debía a mi distancia de la familia y a mi falta de comprensión sobre la ley de sucesiones. Ricardo me envió una copia de la carta con una breve nota: tácticas de intimidación estándar. No te preocupes, tenemos la documentación para probarlo todo. Pero era difícil no preocuparse cuando mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de familiares.
Mi tía Patricia llamó para decir que estaba decepcionada de mí por atacar a Mateo en un momento tan difícil. Mi prima Jennifer envió un largo texto sobre cómo Mateo siempre había estado ahí para la familia y cómo debería avergonzarme. Incluso mi papá, que usualmente se mantenía al margen de los dramas familiares, me dejó un mensaje de voz pidiéndome que reconsiderara esta acción legal por el bien de la armonía familiar. La única persona que no me contactó fue el propio Mateo. Ese silencio se sentía ominoso. En el trabajo, estaba distraída y agotada. La diferencia horaria significaba que recibía llamadas de Florida a altas horas de la noche, y no dormía bien. Mi jefe, Stefan, me apartó una tarde y me preguntó si todo estaba bien. Problemas familiares, dije vagamente. Nada que no pueda manejar. Si necesitas tiempo libre, puedes tomarlo, ofreció. Llevas con nosotros 3 años y nunca te has tomado unas vacaciones de verdad. Le agradecí, pero decliné. El trabajo era lo único que me mantenía cuerda, el único lugar donde podía concentrarme en algo que no fuera el caos en Tampa. Ricardo me llamó el jueves por la noche con una actualización. El tribunal ha programado una audiencia para dentro de 2 semanas. Ambas partes presentarán sus pruebas y el juez tomará una decisión preliminar sobre si la venta debe revertirse. ¿Necesito estar allí? Ayudaría. Sí. ¿Puedes volar de regreso a Tampa? Pensé en mi trabajo, mi apartamento, mi vida en Berlín. Volar de regreso a los Estados Unidos para una audiencia judicial se sentía surrealista, como si me estuvieran arrastrando de vuelta a un mundo que había tratado de dejar atrás. Pero esto era por la abuela Leonor. Esto era por la justicia. Estaré allí, dije. Ese fin de semana, compré un boleto de avión para el jueves siguiente. Me quedaría con una amiga de la universidad que vivía en Tampa, evitando por completo la casa de mis padres. No estaba lista para enfrentarlos en persona. No cuando todavía se ponían del lado de Mateo. El lunes, sucedió algo inesperado. Recibí un correo electrónico de alguien llamada Patricia Williams, la mujer que le había comprado el condominio de la abuela a Mateo. La línea de asunto decía: preguntas sobre la compra de la propiedad. Lo abrí con manos temblorosas. Estimada señorita Sofía, mi esposo y yo compramos un condominio a su hermano Mateo hace 2 semanas. Recientemente, nuestro abogado nos ha informado que puede haber problemas legales con la venta. Estamos muy preocupados por esta situación, ya que vendimos nuestra casa anterior para comprar esta propiedad y ya nos hemos mudado con nuestros hijos. Teníamos la impresión de que su hermano era el propietario legítimo del condominio. Presentó toda la documentación necesaria y nuestro abogado revisó todo antes de proceder con la compra. No teníamos ninguna razón para creer que algo fuera incorrecto. ¿Podría por favor contactarme para discutir esta situación? Somos partes inocentes en cualquier disputa que exista entre usted y su hermano, y ahora enfrentamos la posibilidad de perder nuestro hogar. Sinceramente, Patricia Williams. Sentí una oleada de culpa y simpatía. Estas personas habían quedado atrapadas en medio del fraude de Mateo. Habían comprado el condominio de buena fe, creyendo que Mateo tenía derecho a venderlo. Ahora, sus vidas estaban siendo trastornadas por sus mentiras. Le reenvié el correo a Ricardo de inmediato. Me llamó en menos de 1 hora. Esto es realmente bueno para nuestro caso, dijo. Demuestra que Mateo no solo te engañó a ti, sino también a los compradores. Serán testigos de su tergiversación. Pero, ¿qué les pasa a ellos? ¿Pierden el condominio? La venta será anulada. Sí. Recuperarán su dinero de los fondos en custodia. No perderán nada financieramente, aunque tendrán que encontrar otro lugar para vivir. Es desafortunado, pero son víctimas del fraude de Mateo, al igual que tú. Le respondí a Patricia, expresando mi simpatía y explicando que no había sabido de la venta hasta después de que ocurriera. Me ofrecía conectarla con Ricardo para que pudiera entender sus opciones legales. Respondió agradecida, diciendo que apreciaba mi amabilidad durante lo que claramente era una situación difícil para todos. El contraste entre la respuesta cortés de Patricia y la hostilidad de mi propia familia era sorprendente. Extraños me trataban con más respeto que mi propio hermano y mis padres. El martes, recibí un mensaje de Facebook de la esposa de Mateo, Daniela. Siempre me había llevado razonablemente bien con Daniela, aunque nunca habíamos sido particularmente cercanas.
Su mensaje me sorprendió. Sofía, necesito hablar contigo en privado. ¿Podemos hacer una videollamada cuando Mateo no esté? Acepté y programamos una llamada para el miércoles por la noche, que sería el miércoles por la tarde en Tampa. Cuando el rostro de Daniela apareció en mi pantalla, me sorprendió lo que vi. Se veía agotada, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Su cabello normalmente prolijo estaba recogido en una cola de caballo desordenada y no llevaba maquillaje. Gracias por hablar conmigo, dijo en voz baja. Sé que las cosas están muy mal entre tú y Mateo en este momento. Siento que estés atrapada en medio de esto, dije honestamente. Ella negó con la cabeza. Sofía, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Tu abuela realmente te dejó ese condominio a ti? Sí. Tengo una copia de su testamento. Es muy claro. Daniela cerró los ojos por un largo momento. Me temía eso. ¿No lo sabías? Mateo me dijo que el condominio era suyo para vender. Dijo que era parte de la herencia que estaba administrando como albacea. Pero algunas cosas que dijo no cuadraban. Y cuando presentaste esa demanda legal, comencé a hacer más preguntas. Se puso muy a la defensiva, muy enojado. Eso no es propio de él. O al menos no pensé que fuera propio de él. Hizo una pausa, apartando la mirada de la cámara. Sofía, estamos en problemas. Problemas serios. Mateo usó la mayor parte de ese dinero para el pago inicial de una casa nueva. Una casa mucho más grande de lo que realmente podemos pagar. Me dijo que estaba bien porque había invertido bien y tenía el dinero. Pero si la venta se revierte y tenemos que devolver el dinero, no lo tenemos. Ya está invertido en esta nueva propiedad. Mi estómago se hundió. Daniela, lo siento, pero no puedo simplemente dejar esto pasar. La abuela quería que yo tuviera ese condominio. Mateo no tenía derecho a venderlo. Lo sé, dijo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo sé, y no te culpo. No te llamo para pedirte que retires la demanda. Te llamo porque creo que Mateo necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Y creo que necesito enfrentar la realidad de con quién me casé. La confesión de Daniela abrió una compuerta. Durante la siguiente hora, me contó cosas sobre Mateo que nunca había sabido o que quizás había elegido no ver. Describió un patrón de pequeños engaños a lo largo de los años, cada uno racionalizado como una forma de proteger a la familia o tomar decisiones financieras inteligentes. Le había pedido dinero a sus padres sin decírselo a ella, afirmando que era un préstamo que le habían ofrecido cuando en realidad él lo había pedido. Había mentido en las solicitudes de préstamo, inflando sus ingresos. La había convencido de poner su casa únicamente a su nombre por razones fiscales que luego se dio cuenta de que no tenían sentido. He estado poniendo excusas por él, dijo, secándose los ojos, diciéndome a mí misma que es solo ambicioso, que está tratando de proveer para nosotros. Pero esto del condominio de tu abuela es diferente. No es un área gris. Es un fraude claro y directo. Y se lo hizo a su propia hermana. ¿Qué vas a hacer?, pregunté suavemente. Todavía no lo sé. Necesito proteger a mis hijos. No pueden crecer pensando que este tipo de comportamiento es aceptable. Pero Sofía, quiero que sepas que si tu abogado necesita que testifique sobre cualquier cosa que Mateo dijo sobre el condominio, lo haré. Diré la verdad. Después de que colgamos, me senté en mi apartamento sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Había tenido razón sobre el fraude de Mateo, pero enterarme del alcance total de su engaño, ver cómo afectaba a Daniela y a sus hijos, me hizo sentir enferma. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba del carácter completo de Mateo, de mentiras que se habían estado acumulando durante años. Ricardo me llamó a la mañana siguiente con noticias. El abogado de Mateo quiere negociar un acuerdo. Proponen que Mateo te pague $150,000 para que retires la demanda y dejes que la venta se mantenga. Absolutamente no, dije de inmediato. Ese condominio vale más que eso, y de todos modos no se trata del dinero. Se trata de lo que la abuela quería. Le dije que dirías eso. Pero Sofía, quiero que entiendas lo que significa rechazar este acuerdo. Significa ir a juicio.
significa que toda tu familia se verá obligada a tomar partido públicamente. El abogado de Mateo amenaza con hacer esto muy feo. Planean argumentar que tu abuela era mentalmente incompetente cuando escribió el testamento, que la manipulaste. Sentí que la ira surgía dentro de mí. Eso es asqueroso. La abuela estaba completamente lúcida. Tenemos años de correos electrónicos que lo demuestran. Lo sé, y presentaremos todas esas pruebas, pero lo intentarán. Van a poner tu relación con tu abuela bajo un microscopio. Te harán defender cada conversación, cada visita, cada regalo que te dio. Va a ser emocionalmente brutal. Que lo intenten, dije firmemente. La abuela merece algo mejor que ver sus últimos deseos ignorados porque Mateo quería una casa más grande. Muy bien, dijo Ricardo. Entonces vamos a juicio. Informaré al abogado de Mateo que rechazamos la oferta de acuerdo. La audiencia estaba fijada para el lunes. Volé desde Berlín el jueves. El largo vuelo me dio demasiado tiempo para pensar en todo lo que había sucedido. Había dejado Tampa hace 3 años, buscando aventura e independencia. Ahora regresaba para luchar por algo que mi abuela había intentado darme, algo que mi propio hermano había robado. Mi amiga de la universidad, Melanie, me recogió en el aeropuerto. Había estado siguiendo la situación a través de mis esporádicos mensajes de texto, y me abrazó fuerte cuando me vio. No puedo creer que Mateo hiciera esto, dijo mientras conducíamos hacia su apartamento. Digo, siempre pensé que era un poco pretencioso, pero ¿fraude real? Eso es otro nivel. Lo sé, dije cansadamente. Sigo esperando despertar y descubrir que todo esto fue un malentendido, pero solo sigue empeorando. Ese fin de semana, Melanie trató de mantenerme distraída con películas y proyectos de cocina, pero mi mente seguía divagando hacia la próxima audiencia. Ricardo me envió un correo electrónico el sábado por la noche con nuestra estrategia delineada. Presentaríamos el testamento original, los documentos falsificados que Mateo había presentado y el testimonio de Daniela sobre las declaraciones de Mateo con respecto a la venta. También traeríamos a los compradores, Patricia y su esposo, para demostrar cómo Mateo había engañado a múltiples partes. El domingo por la noche, Ricardo llamó con noticias inesperadas. Sofía, el abogado de Mateo, me contactó hace 1 hora con una nueva oferta de acuerdo. Quieren revertir la venta por completo y transferirte el condominio. Mateo se encargará de toda la logística y los costos asociados con deshacer la transacción. Me quedé atónita. ¿Por qué el cambio repentino? Mi suposición, Daniela habló con él. Debe haberle dejado claro que no iba a apoyar su versión de los hechos. Sin su respaldo, toda su defensa se desmorona. Su abogado probablemente le dijo que iba a perder estrepitosamente en el tribunal. Y de esta manera evita una condena por fraude. ¿Qué pasa con los compradores, Patricia y su familia? Recuperarán su dinero y serán liberados de la compra. Mateo tendrá que cubrir cualquier pérdida que hayan incurrido en el proceso, incluyendo los costos de mudanza y vivienda temporal. Le va a costar significativamente, pero es mejor que tener antecedentes penales. Lo pensé por un largo momento. ¿Y si acepto este acuerdo, qué le pasa a Mateo? ¿Enfrenta alguna consecuencia? Ricardo guardó silencio. Legalmente, si aceptas y firmas un acuerdo de confidencialidad, los cargos de fraude probablemente se retirarían. Se iría con su reputación dañada en la familia, pero sin antecedentes penales. Financieramente, perdería lo que ya había gastado de la venta, más los costos de revertir todo. Pero no enfrentaría tiempo en la cárcel. ¿Y si no acepto? Entonces vamos a juicio mañana. Presentamos todas nuestras pruebas. Mateo casi con seguridad sería condenado por fraude. Enfrentaría posible tiempo en la cárcel. Definitivamente antecedentes penales. Su carrera sería destruida. Su matrimonio podría no sobrevivir. Pero tendrías una reivindicación absoluta. Me paré en la ventana de Melanie mirando el horizonte de Tampa, pensando en la abuela Leonor. ¿Qué querría que hiciera? ¿Querría que destruyera la vida de Mateo? ¿O querría que tomara lo que era legítimamente mío y siguiera adelante? Pensé en Daniela y sus hijos, en Patricia y su familia, en mis padres que estaban atrapados en medio de este lío.
Pero también pensé en Mateo llamándome a las 2 de la mañana para presumir de vender el condominio, ofreciéndome $10,000 como si fuera un regalo generoso. Pensé en él falsificando documentos y mintiéndole a todos, en él creando una narrativa donde yo era la villana por atreverme a querer lo que la abuela me había dejado. Quiero pensarlo durante la noche, le dije a Ricardo. ¿Puedo darte una respuesta por la mañana? La audiencia es a las 10. Necesito saber a más tardar a las 9. Tendrás mi respuesta a las 8, prometí. Esa noche, apenas dormí. Seguí repasando cada interacción con Mateo durante las últimas semanas, cada conversación con mi familia, cada correo electrónico de la abuela Leonor. Pensé en la justicia y la misericordia, en la venganza y la sanación, en lo que significaba ser una familia. A las 7 de la mañana, supe lo que tenía que hacer. Llamé a Ricardo. Acepto el acuerdo, dije. Pero tengo condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Ricardo, y pude oírlo ya tomando notas. Primero, Mateo tiene que disculparse personalmente conmigo por escrito, reconociendo que sabía que el condominio me lo habían dejado a mí y que engañó intencionadamente a todos al respecto, sin lenguaje vago sobre malentendidos. Una admisión clara de lo que hizo. Continuó. Segundo, tiene que disculparse con Patricia y su familia y cubrir todos sus costos, no solo lo que se requiere legalmente. Gastos de mudanza, tarifas de almacenamiento, cualquier depósito que pierdan en una nueva vivienda, todo. Fueron víctimas inocentes de su fraude, y necesita compensarlos por completo. Eso es razonable. ¿Qué más? Tercero, quiero que escriba una carta a mamá y papá explicando exactamente lo que hizo. No la versión saneada donde él es la víctima, sino la verdad. Toda la verdad. Ricardo guardó silencio por un momento. Esa última podría ser difícil de hacer cumplir. ¿Cómo nos aseguramos de que realmente la envíe? Tú la redactarás basándote en los hechos del caso y él tiene que firmarla y enviársela con copia a ti. Si no lo hace, el acuerdo es nulo y procedemos con los cargos penales. Me gusta, dijo Ricardo. ¿Algo más? Dudé, luego agregué, y quiero por escrito que nunca podrá impugnar el testamento de la abuela ni ningún otro asunto de herencia que involucre su patrimonio. Esto termina aquí, por completo. ¿Hecho? Redactaré el acuerdo esta mañana y se lo enviaré al abogado de Mateo. Dado que la audiencia es en 3 horas, tendrán que aceptar rápidamente o enfrentarse al tribunal. 2 horas después, Ricardo volvió a llamar. Han aceptado todo. Mateo está firmando los papeles ahora. Sofía, ganaste. Pero no sentía que hubiera ganado. Me sentía agotada y triste. Sí, iba a recuperar el condominio. Sí, Mateo se veía obligado a admitir lo que había hecho. Pero mi familia estaba fracturada, quizás permanentemente. El hermano con el que había crecido, a pesar de nuestras diferencias, había resultado ser alguien que apenas reconocía. ¿Cuándo obtendré el condominio?, pregunté. Los trámites tardarán unas 2 semanas en procesarse. Patricia y su familia tienen 30 días para mudarse, lo cual Mateo está pagando. Después de eso, la propiedad será transferida a tu nombre. Puedes hacer lo que quieras con ella. Quedártela, venderla, alquilarla. Es tuya. Me reuní con Ricardo en persona esa tarde en un café cerca del apartamento de Melanie. Me entregó una carpeta con todos los documentos del acuerdo, incluida la disculpa escrita de Mateo. La abrí con manos temblorosas. Estimada Sofía, reconozco que el testamento de nuestra abuela Leonor te dejó específicamente su condominio a ti como única beneficiaria. Yo era consciente de esta disposición cuando actué como albacea de su herencia. A pesar de conocer sus deseos, falsifiqué documentos para que pareciera que la propiedad me había sido dejada a mí, y procedí a venderla sin tu conocimiento o consentimiento. Te engañé a ti, a nuestros padres, a los compradores y a todas las partes involucradas en la transacción. Mis acciones constituyeron fraude y violaron la confianza depositada en mí como albacea. Me disculpo por el dolor y la confusión que he causado. Asumo la total responsabilidad de deshacer esta transacción y asegurar que los deseos de la abuela se cumplan como deberían haber sido desde el principio. Mateo era clínico, legal, y sin embargo, leer esas palabras, ver a mi hermano admitir el fraude en papel, hizo que todo fuera real de una manera que no lo había sido antes.
Esto no era un malentendido o una riña familiar. Mateo había cometido un crimen contra mí, y ahora tenía que enfrentarlo. También envió la carta a tus padres esta mañana, dijo Ricardo en voz baja. Tengo la confirmación. Asentí, incapaz de hablar. Pensé en mi madre recibiendo esa carta, leyendo la admisión de Mateo de lo que había hecho. Una parte de mí se sintió reivindicada, pero otra parte simplemente se sintió triste por lo que nuestra familia se había convertido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora esperas a que se complete la transferencia de la propiedad. Patricia y su familia ya están haciendo arreglos para mudarse. Mateo está manejando todo eso directamente. No tienes que hacer nada excepto decidir qué quieres hacer con el condominio una vez que sea tuyo. Pasé la siguiente semana en Tampa evitando las llamadas de mis padres. Aún no estaba lista para hablar con ellos. Me reuní con Patricia y su esposo para disculparme por la interrupción en sus vidas, y fueron notablemente amables con toda la situación. Nos alegramos de que la verdad saliera a la luz, dijo Patricia. Podríamos haber estado atrapados en una pesadilla legal durante años. Tu hermano hizo mal, pero al menos lo está enmendando ahora. Visité el condominio de la abuela Leonor una tarde, parándome afuera y mirando hacia el balcón donde habíamos pasado tantas horas hablando. Patricia me había invitado a entrar, y caminé por las habitaciones, viendo cómo había decorado el espacio. Era diferente a como la abuela lo había mantenido, pero aún podía sentir su presencia allí. Este era un buen hogar, dijo Patricia en voz baja. Fuimos felices aquí, aunque fue breve. Espero que quien lo tenga después lo ame tanto como nosotros. Le di las gracias y me fui, ya sabiendo lo que iba a hacer con la propiedad. En mi último día en Tampa antes de volar de regreso a Berlín, Daniela me pidió que nos viéramos para tomar un café. Elegimos un lugar neutral, un Starbucks concurrido donde era poco probable que nos encontráramos con familiares. Se veía mejor que en nuestra videollamada, más serena, aunque todavía podía ver el estrés en las líneas alrededor de sus ojos. Quería agradecerte, dijo una vez que habíamos pedido y nos sentamos. Por no presionar para que se presentaran cargos penales. No lo hice por Mateo, dije honestamente. Lo hice por ti y tus hijos, y por la abuela, porque creo que ella hubiera querido paz más que venganza. Daniela asintió lentamente. Mateo y yo nos estamos separando. Me llevo a los niños y me mudo con mis padres por un tiempo. Necesito espacio para averiguar si este matrimonio es salvable. Y honestamente, no estoy segura de que lo sea. Enterarme de lo del condominio fue solo la gota que colmó el vaso en un patrón que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. No lo sientas. Esto es obra de Mateo, no tuya. Tú solo querías lo que era legítimamente tuyo. El hecho de que Mateo lo convirtiera en este engaño masivo, eso es culpa suya. Hizo una pausa, revolviendo su café distraídamente. Él está hecho un desastre ahora mismo. Tuvo que vender la casa nueva con pérdidas porque no podemos pagar la hipoteca sin el dinero del condominio. Está humillado en el trabajo porque se corrió la voz sobre las acusaciones de fraude. ¿Y nuestros padres? Bueno, no le hablan mucho estos días. Hice una mueca. ¿Cómo están ellos? Tu mamá me llamó llorando ayer. Dijo que nunca imaginó que Mateo haría algo así. Que no sabe cómo enfrentarte después de haberse puesto de su lado tan completamente. Tu papá está enojado, principalmente con Mateo, pero también consigo mismo por no haber cuestionado más las cosas. No me han llamado, dije en voz baja. No saben qué decir. Están avergonzados. Defendieron a Mateo cuando tú decías la verdad, y ahora tienen que vivir con eso. Nos sentamos en silencio por un momento, bebiendo nuestros cafés. Finalmente, Daniela volvió a hablar. ¿Qué vas a hacer con el condominio? Lo voy a vender, dije. No puedo quedármelo. No con todos estos recuerdos asociados a él ahora. Pero voy a usar el dinero como la abuela quería, para construir mi vida en Alemania. Estoy pensando en abrir mi propio estudio de diseño, quizás aceptar clientes internacionales. El dinero me dará la seguridad para tomar ese riesgo. Daniela sonrió débilmente. A ella le gustaría eso. Leonor siempre decía que tú eras la valiente, la que se atrevía a querer más de lo que se esperaba. Mateo solía burlarse de mí por eso.
Lo sé. Estaba celoso. Creo que tú tuviste el coraje de irte y construir algo nuevo mientras él estaba atrapado en los mismos patrones, siempre tratando de demostrar su valía a través del dinero y el estatus. De alguna manera, tú eras todo lo que él desearía poder ser. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero quizás Daniela tenía razón. Quizás el fraude de Mateo no se trataba solo de codicia. Se trataba de resentimiento. Resentimiento porque yo había escapado de la dinámica familiar que lo había moldeado, porque había encontrado una libertad que él no podía imaginar para sí mismo. Antes de despedirnos, Daniela me abrazó fuertemente. Espero que algún día todos podamos ser una familia de nuevo. No la familia disfuncional que éramos, sino algo más sano, algo honesto. Quizás dije. Pero va a llevar tiempo. Mucho tiempo. Volé de regreso a Berlín al día siguiente, emocionalmente agotada, pero también extrañamente en paz. La transferencia del condominio se finalizaría en otra semana y luego podría proceder a venderlo. Ricardo ya me había conectado con un agente inmobiliario de buena reputación en Tampa que se especializaba en propiedades del centro. De vuelta en el trabajo, me sumergí en proyectos con una energía renovada. Stefan notó el cambio en mí. Sea lo que sea con lo que estabas lidiando, parece que lo has resuelto, dijo con aprobación. Estoy en ello, le dije. Y de hecho, quería hablar contigo sobre algo. Estoy pensando en trabajar por mi cuenta, abrir mi propio estudio. Todavía querría trabajar con esta agencia por contrato, pero necesito explorar otras oportunidades también. Stefan no pareció sorprendido. Me preguntaba cuándo darías este paso. Has estado lista durante un tiempo. Hablemos de cómo podemos hacer que esto funcione para ambos. Durante el mes siguiente, mientras se procesaba la venta del condominio, senté las bases de mi nuevo negocio. Contacté a antiguos colegas, construí un sitio web de portafolio y comencé a hacer contactos con otros diseñadores en la comunidad creativa de Berlín. La libertad era emocionante y aterradora a partes iguales, pero seguía pensando en lo que la abuela Leonor había dicho: no dejes que la vida te empequeñezca. El condominio se vendió rápidamente una vez que fue oficialmente mío. Los nuevos compradores eran una pareja joven que esperaba su primer hijo, y algo en eso se sintió bien. Nueva vida, nuevos comienzos, un nuevo comienzo en el espacio que había significado tanto para la abuela Leonor. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, me quedé mirando el número durante mucho tiempo, $350,000. Era exactamente lo que la abuela había querido que tuviera, exactamente lo que había planeado. Mateo había intentado robarlo, pero al final, la justicia había prevalecido. Transferí una parte para pagar mis préstamos estudiantiles por completo. Otra parte fue a una cuenta de negocios para mi nuevo estudio. El resto lo invertí cuidadosamente, creando un colchón financiero que me permitiría tomar riesgos creativos sin preocuparme por la supervivencia. 3 meses después de regresar a Berlín, recibí un correo electrónico inesperado de mi madre. La línea de asunto simplemente decía: lo siento. Lo abrí con manos temblorosas. Querida Sofía, he empezado este correo 100 veces y lo he borrado otras tantas. No sé cómo expresar cuánto lamento no haberte creído, haberme puesto del lado de Mateo sin cuestionar, haberte hecho sentir que tú eras el problema cuando solo luchabas por lo que era justo. Tu padre y yo hemos hecho mucha introspección en estos últimos meses. Hemos tenido que enfrentar algunas verdades duras sobre nuestra familia, sobre las formas en que te tratamos diferente a Mateo, sobre cómo permitimos sus peores comportamientos mientras desestimábamos tus preocupaciones legítimas. No hay excusa para lo que hicimos. Merecías nuestro apoyo y nuestra confianza, y te fallamos. El fraude de Mateo no fue solo una traición hacia ti. Fue una traición a los deseos de tu abuela, y eso lo hace aún peor. Ella quería cuidarte, darte seguridad mientras construías tu vida en el extranjero, y Mateo intentó quitártelo. Deberíamos haberlo cuestionado. Deberíamos haber pedido ver el testamento nosotros mismos. Deberíamos haber escuchado cuando nos dijiste que algo andaba mal. Entiendo si no puedes perdonarnos en este momento. Entiendo si necesitas más tiempo o si decides que ya no nos quieres en tu vida. Tendremos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Pero quiero que sepas que te amamos. Estamos orgullosos de ti. Estamos asombrados de la vida que has construido para ti misma en Alemania.
El coraje que se necesitó para mudarse al otro lado del mundo y crear algo significativo. Tu abuela vio eso en ti, y ojalá lo hubiéramos visto más claramente también. Si alguna vez estás lista para hablar, estaremos aquí. Con amor y arrepentimiento, mamá, leí el correo 3 veces, las lágrimas corrían por mi rostro. No era todo lo que quería escuchar, pero era un comienzo. Era un reconocimiento, un remordimiento genuino y el primer paso para, quizás algún día, reconstruir algo con mis padres. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué tipo de relación quería tener con ellos en el futuro. Pero guardé el correo y no borré su información de contacto. La puerta no estaba cerrada para siempre. Mi nuevo estudio de diseño se lanzó en noviembre, 6 meses después de que comenzara toda la situación del condominio. Lo llamé Eleanor Creative, un tributo a mi abuela y al regalo que lo hizo posible. Mi primer cliente fue una cadena de hoteles boutique en Austria, seguido de una marca de moda sostenible en Copenhague. El trabajo era desafiante y gratificante de maneras que mi trabajo anterior nunca lo había sido. Contraté a una asistente, una joven diseñadora talentosa llamada Petra, que me recordaba un poco a mí misma a su edad, ansiosa por demostrar su valía y llena de ideas creativas. Trabajamos bien juntas y lentamente mi pequeño estudio creció. En el que habría sido el 85 cumpleaños de la abuela Leonor, me tomé el día libre y fui a un parque cerca de mi apartamento. Llevé un termo de té y me senté en un banco, pensando en su balcón en Tampa, en todas nuestras conversaciones, en la vida que había vivido y el legado que había dejado. Gracias, le susurré al viento. Gracias por verme, por creer en mí. Por darme la oportunidad de construir algo real. No lo desperdiciaré. Unas semanas antes de Navidad, recibí un paquete de Florida. Dentro había una pequeña caja con una nota de mi madre. Esto era de tu abuela. Ella querría que lo tuvieras. Abrí la caja y encontré el reloj de la abuela Leonor, el delicado de plata que usaba todos los días. En la parte posterior había un grabado que nunca había notado antes: el mundo te espera. Me puse el reloj de inmediato, sintiendo su peso en mi muñeca, la historia que llevaba. Era un recordatorio de dónde venía y hacia dónde iba. Mateo nunca me contactó directamente. A través de Daniela, con quien me mantuve en contacto ocasionalmente, supe que había aceptado un trabajo peor pagado después de perder su puesto en la compañía de seguros. Las acusaciones de fraude, aunque nunca se presentaron cargos, habían dañado su reputación en la industria. Él y Daniela se divorciaron oficialmente, compartiendo la custodia de sus hijos. Se había mudado a un modesto apartamento, y según todos los informes, estaba luchando por reconstruir su vida. No me regodeé en su caída, pero tampoco me sentí culpable por ello. Mateo había tomado sus decisiones, y esas decisiones tenían consecuencias. Había intentado robarle a su propia hermana, violar los últimos deseos de su abuela, y lo habían atrapado. El hecho de que estuviera enfrentando repercusiones no fue obra mía. Fue suya. Mi relación con mis padres comenzó a sanar lenta y tentativamente. Hacíamos videollamadas ocasionalmente, conversaciones breves que al principio eran incómodas, pero que gradualmente se volvieron más fáciles. Nunca entenderían completamente mi vida en Berlín, pero lo estaban intentando. Eso era algo. Un año después de la muerte de la abuela Leonor, regresé a Tampa para una reunión conmemorativa organizada por algunas de sus viejas amigas. Mis padres estaban allí, y nos abrazamos rígidamente, pero con sinceridad. Mateo no fue invitado, lo cual todos entendieron. Después del memorial, mi mamá me llevó a un lado. Quería que supieras que tu abuela me dejó una carta para darte si alguna vez pasaba algo con el condominio. Debe haber sospechado que Mateo podría intentar algo. La escribió 6 meses antes de morir. Mi madre me entregó un sobre amarillento y sellado. Lo abrí con manos temblorosas. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, significa que algo ha salido mal con mis planes de herencia. Quería que tuvieras el condominio porque eres la que entiende lo que significa la libertad, lo que cuesta construir una vida en tus propios términos. No dejes que nadie te haga sentir culpable por quererlo. No dejes que la obligación familiar anule lo que sabes que es correcto. Siempre has sido más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que nadie te da crédito. Defiéndete. Lucha por lo que es tuyo y recuerda que estoy orgullosa de ti todos los días.
Con todo mi amor, abuela Leonor, doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Mi visión se nubló por las lágrimas. Incluso desde más allá de la tumba, la abuela Leonor lo había sabido. Había sabido que Mateo podría intentar algo, y me había dejado este mensaje de aliento y apoyo. Gracias por darme esto, le dije a mi mamá. Ella asintió, con sus propios ojos enrojecidos. Tenía razón sobre ti. Eres más fuerte de lo que ninguno de nosotros se dio cuenta. La vida de Mateo nunca se recuperó por completo del escándalo. El acuerdo legal era un registro público, y la noticia se extendió por los círculos profesionales de Tampa sobre lo que había hecho. Su carrera en seguros estaba efectivamente terminada, y terminó aceptando un trabajo en la gestión de tiendas minoristas, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Su relación con sus hijos sufrió a medida que crecieron lo suficiente como para entender lo que había sucedido. Su hija, especialmente, hacía preguntas punzantes sobre integridad y honestidad que él luchaba por responder. Había perdido su matrimonio, su trayectoria profesional y la mayor parte del respeto de su familia. El hermano que siempre se había posicionado como el responsable, el exitoso, había sido revelado como un fraude y un ladrón. Esa reputación lo seguiría por el resto de su vida. 2 años después de que todo sucediera, estaba en una terraza en la azotea en Berlín en una fiesta de lanzamiento de un proyecto importante que mi estudio había completado. Llevaba el reloj de la abuela Leonor y un vestido que había comprado sin preocuparme por el precio. Mi negocio prosperaba. Mi vida estaba llena de desafíos creativos y amistades genuinas, y finalmente sentí que había construido algo que era verdaderamente mío. Mirando hacia atrás a todo el calvario con Mateo y el condominio, me di cuenta de algo importante. El verdadero regalo de la abuela Leonor no fue solo la propiedad o el dinero. Fue la lección de que valía la pena luchar por mí. Que mis sueños y mi futuro importaban lo suficiente como para levantarme y defenderlos, incluso contra la familia. Mateo había intentado quitarme eso, pero en cambio, me había ayudado a descubrir una fuerza que no sabía que poseía. Y eso, al final, valía más que cualquier herencia.